Hola, mi nombre es Augusto Casmú, trabajo en Estación Experimental Obispo Colombre. Le voy a presentar algunas cuestiones vinculadas al complejo de lepidóptero en el cultivo de soja, apuntado a lo que es monitoreo y estrategia de manejo. Hay que tener en cuenta que hoy en soja tenemos por un lado las sojas RR1, que son sojas que no tienen resistencia al lepidóptero, y después tenemos las sojas BT, en donde tenemos soja intacta y soja conquesta, que es una tecnología que está ofreciendo una protección contra algunas de las principales especies de lepidópteros plaga de este cultivo. Pasando a hablar un poquito de soja RR1, hay que tener en cuenta que en etapas iniciales del cultivo podemos tener la presencia de oruga bolillera, que es una especie que por lo general hace las primeras generaciones en las legumbres invernales, como el garbanzo, pasando después a atacar a la soja en las etapas tempranas del cultivo. Es importante que el técnico, el productor, monitoreen desde etapa inicial el cultivo para detectar esta oruga. En líneas generales es una oruga que se ubica en los brotes de la soja, pudiendo causar daños de los mismos. Cuando el daño se da en brotes apicales, la planta de soja pierde su estructura y eso puede implicar en el rendimiento del cultivo. En cuanto al manejo de esta especie, a partir de los monitoreos es importante tomar la decisión cuando estamos con presencia de orugas bolilleras en el brote, preferentemente orugas pequeñas, para tratar de minimizar ese daño que puede comprometer la estructura del cultivo. En cuanto a productos, básicamente las diamidas son la herramienta más difundida para el control de bolillera en etapas iniciales, pero también tenemos opciones de algunos productos como los piretroides o IGR, teniendo que tener muy en cuenta que ese tipo de herramientas tienen un momento de aplicación adecuado en función del tamaño y la cantidad de orugas. Pasando a lo que es el complejo de defoliadora, básicamente el complejo está integrado por Rachiplusia nu, Chrysodesis includens y Anticarsia gemantalis. Produce una defoliación que puede causar también un impacto en el cultivo. Es importante tener en cuenta que la diferencia entre especies está dada por su ubicación en el estrato de la soja. Generalmente Anticarsia se ubica en la parte superior, es mucho más sensible a los insecticidas. Las medidoras Rachiplusia nu y Chrysodesis includens se ubican en el estrato medio del cultivo. Cuando se toma una decisión para controlar estas especies es importante lograr una buena llegada a ese punto del cultivo para evitar problemas. También hay que destacar el monitoreo frecuente del cultivo. En líneas generales, cuando estamos hablando de estrategias para el control de medidoras, tenemos que posicionar al cultivo en el estrato medio, hablando de productos que tengan cierta persistencia o residualidad, como las diamidas o los IGRs. Básicamente, piretroides para medidoras no son las herramientas más adecuadas, sobre todo cuando estamos hablando de Chrysodesis includens. Tener en cuenta que también hay una medidora que ha generado resistencia a las hojas BT, que es Rachiplusia nu, ya de hace un tiempo. Si bien esta especie es de una condición de clima más templado, pero debido a la gran expansión de las hojas BT, hoy ha colonizado gran parte del área sojera del país. Estamos notando que esta especie, si bien no es tan compleja de manejar como Chrysodesis, pero sí amerita ciertos criterios que básicamente apuntan a la elección del producto y a la llegada del estrato medio en donde ella se posiciona, para hacer un buen control. Hay que tener en cuenta que hoy la situación es bastante compleja de estos lepidópteros en soja, por lo tanto el productor tiene que tener una planificación en estrategia a usar, monitoreo y sobre todo en estrategias tener en cuenta la rotación de modo de acción para no generar problemas futuros de resistencia que implicarían un estrecho, digamos, espectro de activos para usar para el complejo de defoliadoras. Soy Javier Vázquez, especialista ingeniero agrónomo, especialista en control de plagas agrícolas, de cultivos extensivos. Hoy vamos a hablar de chinches en soja, la problemática de chinches en soja. Las más importantes son Nesara, que es la chinche verde común, después le sigue en importancia Piezodorus, que es la chinche de la alfalfa. Son las que causan los daños más severos y tienen la particularidad, estas dos especies, que durante los meses de invierno, para refugiarse de las bajas temperaturas, se van a los montes, donde se quedan refugiadas en las hojas de los árboles y en las cortezas semidesprendidas de los árboles. El resto de las especies, como son de las otras tres especies, Dichello furcatus, la chinche marrón de los cuernos, Edesa meditabunda, el alquiche chico, y una nueva que se incorporó, que es Euquistus, muy parecida a Dichelops, solamente que tiene un puntito blanco en el tórax. Estas especies se quedan en las malezas,
A diferencia, durante los meses de invierno, a diferencia de las otras dos especies, se quedan en las malezas. Eso las diferencia, digamos, por el tipo de movilidad que tienen durante los meses de invierno. Las ninfas tienen 5 estadios ninfales y no vuelan. Las ninfas no vuelan, o sea que son esclavas del lugar donde nacieron. Recién cuando tienen alas se pueden disponer a volar y cambiar. O sea, y estas ninfas, cuando desarrollan las alas, si tienen el cultivo de soja en un estado con alimento, que tienen hojas y chaucha, no se van a mover de ahí. Solamente se van a mover si se encuentran con un cultivo que ya perdió las hojas, que no tienen de dónde alimentarse, o si el ambiente, al final del otoño, el ambiente les está indicando que van a empezar las heladas, entonces ahí sí se vuelan a los refugios invernales. Los adultos dentro del cultivo de soja también es importante entender que se mueven de acuerdo a un gradiente de temperatura, buscando temperaturas relativamente frescas, digamos entre 15 y 25 grados, por lo cual en las primeras horas de la mañana las vamos a encontrar a los adultos en la canopia del cultivo y a la tardecita también. Eso te indica que son los mejores momentos del día para realizar los monitoreos y los controles. Los adultos, el daño que hacen las chinches al cultivo de soja son, inician en los estados reproductivos tempranos, haciendo daño, por ejemplo, cuando pican las vainas en formación, pueden hacer que las vainas queden retorcidas y se caigan, o sea que ahí perdemos vainas, con lo cual estamos perdiendo muchísimos granos. Después, cuando los granos se empiezan a desarrollar dentro de las vainas, si pican un grano en plena formación, ese grano queda chuzo, o sea que hay un grano que no tenemos. Cuando el grano se empieza, lo pican cuando el grano está un poquito más grande, si pica el embrión es una semilla que no va a germinar, y si el grano está casi completando su desarrollo y lo pica en ese momento, ya un grano formado, lo que va a reducir es el poder germinativo. Es decir, que los mayores daños estas chinches lo provocan cuando más temprano atacan al cultivo de soja. En los últimos años hemos visto que las poblaciones de chinches han subido, o sea, comparado con años anteriores, estuvieron subiendo las poblaciones. Esto se da porque los productos, primero que se usaron menos insecticidas con el advenimiento de las hojas BT, se usaron menos insecticidas para controlar orugas. Y muchos de los insecticidas que se usaron fueron piretroides en un momento, e indirectamente estábamos controlando las chinches al inicio de la campaña, entonces bajábamos las poblaciones apenas arrancábamos las campañas. Un lado la llegada de las hojas BT y por el otro lado muchos productos diamidas que se usaron, que no controlan chinches. Entonces los controles indirectos que hacíamos para el control de orugas ya no estaban, por lo tanto las poblaciones iniciales de chinches empezaron a subir. Otra de las condiciones fueron los inviernos en esta zona, los inviernos más suaves. Si las chinches se afectan mucho por los fríos intensos, ya sea en intensidad como en duración, se mueren si son y en estos años tuvimos inviernos bastante suaves, con lo cual también eso determina que las poblaciones de chinches suban. Otras condiciones son los cultivos de invierno, por el tema entre otras cosas, para facilitar los controles de maleza tuvimos que poner cultivos puentes, no dejar el suelo desnudo, o sea, incorporar cereales de invierno. Todo eso también ayuda al alimento y al refugio de las chinches durante el invierno, con lo cual las poblaciones, todo ayuda a que ese tipo de cosas, que las poblaciones de chinches estén en aumento. En la etapa vegetativa del cultivo, antes que llegue la etapa reproductiva, recomiendo que ya empecemos a mirar los lotes y empecemos a ver si tenemos chinches. Si bien todos los umbrales indicados para controlar chinches como referencia arrancan en la etapa reproductiva, es en la etapa vegetativa donde es más fácil realizar los monitoreos porque el cultivo no está cerrado, entonces yo me puedo desplazar mejor por los lotes e ir teniendo un conocimiento previo de qué está pasando con la población de chinches. ¿De qué nos sirve contar las chinches que caen en el paño? Bueno, son indicadores para determinar en qué momento realizar los controles. ¿Es lo mismo cualquier cantidad de chinches, cualquier especie que caiga? No. Hay chinches con las cuales somos menos tolerantes, ¿sí? Por ejemplo, la Piezodorus es la chinche que más daño causa por cada chinche que nosotros encontremos. Después le sigue Nesara y después está Edesa, Dichelos y Euquistus. O sea que los umbrales de tratamiento que están establecidos, que se lo pueden buscar eso porque son tablas complejas que están dentro que están, digamos, publicadas por INTA, ¿qué tienen en cuenta esas tablas? Tienen en cuenta las especies que ustedes encuentren en el lote y el estado fenológico
en el cual ustedes están realizando los monitoreos. O sea que con esas entradas, especie y estado fenológico, es el grado de tolerancia que vos podés tener de acuerdo a las chinches que estés encontrando en el lote. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, en R3, que es el periodo más crítico dentro del cultivo de soja, porque es cuando una chinche que pica una vaina va a tirar la vaina completa al suelo, o sea que estamos perdiendo de 3 a 4 granos de soja por cada picadura de chinche. Por eso es que en ese momento, hablando por ejemplo de lo que es Piezodoro y Nesara, no se tolera que llegue a una chinche por metro para realizar los controles. Respecto al control, si ya tenemos que llegar al control químico, hasta en la fecha han quedado piretroides que se usan solos, neonicotinoides que se usan solos y algunas moléculas, otras moléculas nuevas que están en el mercado, y la mezcla, esos productos usados solos o en mezclas, ¿no? Siempre buscando lo que es volteo y persistencia. Soy Marcelo Carmona, soy profesor titular plenario de la Cátedra de Fitopatología de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Estamos aquí para discutir y analizar las decisiones de manejo de las principales enfermedades del cultivo de soja. El cultivo de soja es afectado actualmente por dos grupos de enfermedades, las llamadas de enfermedades de fin de ciclo, básicamente foliares o que atacan el tallo, la vaina y el grano, y las pudriciones de raíz y tallo, que es un grupo de enfermedades mucho más complejo y más difícil de manejar por parte del productor. Si hablamos específicamente de las llamadas enfermedades de fin de ciclo, se llaman así justamente porque los síntomas se hacen conspicuos, prominentes hacia el final del ciclo. Si bien la infección es prematura, inclusive puede haber infecciones en vegetativo o infecciones a partir de floración, pero los síntomas reales se ven hacia el final del ciclo y por eso se llaman enfermedades de fin de ciclo. Constituye un complejo de hongos, entre los que se encuentran principalmente mancha marrón causado por Septoria glycine, Cercospora, tizón púrpura, que sería Cercospora kikuchi, también existe antragnosis causada por Coletotricum y el tizón de la vaina y del tallo y de la semilla, que es causada por especies de Phomopsis. Ese complejo ya nos hace pensar que es muy difícil manejar en forma sencilla, justamente por ser un complejo fúngico. Estas enfermedades pueden sobrevivir todas en semilla y pueden sobrevivir todas en rastrojo, con lo cual las decisiones de hacer rotación de cultivos y un tratamiento de semilla son las dos primeras medidas de manejo más importantes. Desafortunadamente no existen genotipos que sean resistentes o por lo menos que muestren significativamente una diferencia de sanidad desde el punto de vista genético. Por lo tanto, bajo condiciones de monocultivo, bajo condiciones de mal tratamiento de semilla, bajo condiciones de ambiente predisponente, signado por las lluvias como es este año característicamente niño, va a haber presión de enfermedad y por lo tanto va a ser necesario actuar en muchas veces a través de una intervención química. La intervención química puede llegar a ser efectiva siempre y cuando se guíen por un sistema de decisión que hemos desarrollado aquí en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, que está basado principalmente en la cantidad de lluvias acumuladas desde R3 en adelante. Para los precios actuales de soja, para las condiciones de año niño de este año justamente, nosotros necesitamos 20 a 30 milímetros acumulados de lluvia desde R3, que se cumpla esa sumatoria para tomar una decisión para aplicar fungicidas. Solamente así puede haber retorno económico, solamente así se puede tomar una decisión sustentable. Si no llueve en R3, pero llueve los 20 o 30 acumulativamente, recuerden, puede ser 20 y 10, 10 más 20 o 10, 10 más 10, el día que se cumpla los 30, si es en R4, si es en R5, bueno, ahí es el momento de tomar decisiones químicas. ¿Qué quiero decir con esto como mensaje? No se guíen por fenología, simplemente a partir de R3 cuenten 20-30 milímetros de lluvia y tomen decisiones de control químico siempre y cuando se cumplan esos 30 milímetros de lluvia y no antes. Y sepan que los años niños como los de ahora son años altamente predisponentes cuyas enfermedades fin de ciclo pueden causar hasta un 20% de disminución de rendimiento.
Dentro de las moléculas para tomar decisiones en el control de las enfermedades de fin de ciclo tenemos varias realmente, y cada vez como es más complejo el problema, se hace mucho más difícil a veces seleccionar aquellas. Sabemos que hay casos de resistencia, especialmente para Cercospora kikuchi, para todas las estrubirinas en general. A veces las carboxamidas no funcionan para Cercospora kikuchi y sí pueden funcionar para Septoria, pero sí sabemos que triazoles, tales como el caso de proteoconazole, difenoconazole y epoxiconazole, resultan efectivos generalmente para el grupo de las enfermedades de fin de ciclo, a diferencia en general del ciproconazole, que no tiene tanta efectividad como es el caso del proteo, difeno o epoxi. Por lo tanto, conocer las moléculas, saber que hay problemas de resistencia y elegir la dosis correcta, pero especialmente el momento, 20-30 milímetros a partir de R3, es la clave para el manejo.